Buenas tardes, Juan, gusto saludarle. ¿Me escucha, Juan? Pasado, Nick. Sí, sí, le escucho. Ok, empecemos la clase, porque solo usted y yo somos. Ok, Muy bien, gracias. el día de hoy vamos a ver dos temas, el 13.4 que es diferenciales, y si nosotros tenemos una función z que es igual a una función de x, y, entonces un incremento en z se vería manifestado por un f de x más delta x, coma, y más delta y menos f de x, y. Un dibujo aproximadamente de esto sería el siguiente. Vamos a usar colores para ir marcando. Primero vamos a marcar un punto XY. Digamos que este va a ser nuestro punto de partida. Si ese es XY y tengo la función f de XY, vamos a suponer que aquí vamos a tener ese punto que sería la imagen del punto X, Y. Lo que estamos diciendo es que esta distancia vale f de XY. En base a él vamos a hacer incrementos en X, incrementos en Y e incrementos en Z. Voy a dibujar aquí un incremento en X, el cual lo voy a representar por ese color anaranjado, delta X. Por lo tanto, este punto de acá sería X más delta X, coma Y. Pero si ahora le aplicamos la función XY, entonces tendríamos que f de XY sería hasta acá, el cual lo vamos a marcar otra vez con el mismo color morado. Pero vamos a aprovechar a hacer un incremento en Y. Este va a ser delta y por lo tanto el punto, este va a ser el punto X más delta X, coma Y más delta Y. Y le vamos a agregar el f de XY. Oh, perdón. Lo que estoy construyendo y básicamente es un paralelepípedo con aristas f de XY, es la morada, la verde es delta Y y la naranja es delta X. Voy a trazar entonces unos segmentos paralelos. Tendríamos siempre delta X y aquí tendríamos delta Y. Si seguimos haciendo lo mismo en cada uno de ellos, aquí
seguiría teniendo delta y aquí seguiríamos teniendo delta X. Pero ahora le vamos a incrementar un delta Z. En todos sus lados. Solo voy a achicar ese, o sea, lo voy a hacer más delgado para que no se engrose la figura. Y hacemos lo mismo en cada vértice. Hagamos con los respectivos deltas X y delta Y. Es solo para ilustrar la formulita que está ahí arriba, pero ver realmente qué está pasando. Entonces aquí el color verde claro sería delta Z. Entonces el punto que está hasta aquí en la parte superior sería el punto f de x más delta x, coma, y más delta y, porque vienen de este punto, x más delta x y más delta y, más delta z, perdón, menos f de xy. Eso va a ser delta z. Lo que estamos diciendo es que delta z va a ser igual a f de x más delta x, coma y más delta y, menos f de xy, que es lo que queríamos mostrar de la fórmula que estaba aquí arriba. Teniendo eso claro, podemos entonces entrar a lo que es el diferencial total. No sé si tiene tiempo para copiar. Está bien, gracias, ya lo copié. Ah, muy amable, gracias. Sigamos entonces, el diferencial total. Recuerde que nosotros solo hemos hecho derivadas parciales. El objetivo es llegar a un diferencial total. Entonces, si z es igual a una función de xy con delta x, coma, delta y, los incrementos en x y y, entonces los diferenciales de las variables x y y son dos puntos de x, que aproximadamente va a ser delta x, y de y, que también va a ser aproximadamente delta y. El diferencial total z es los puntos
la parcial de z con respecto de x por dx más la parcial de z con respecto de y por dy. O escrito de otra forma, dz es igual a f de x por dx más f de y por dy. Esto lo podemos generalizar, digamos, para tres variables. Si yo tengo una función w o w a una función de tres variables, x, y y z, entonces el diferencial de w o w será f de x, esa función en x, y, z, por el diferencial de x, más f de y de la misma función por dy, más la derivada parcial con respecto de z de la función multiplicado por dz. El ejemplo que vamos a ver son ejemplos muy sencillos porque todo es analítico. Y los ejemplos analíticos, pues es solo de aplicar los conceptos. Veámoslo entonces. Si w es igual a f de x, y, z, y eso está dado por x cubo menos x cuadrado por y a la cuarta más 4y por z al cubo. No me están preguntando qué es, sino simplemente me van a preguntar hallar el diferencial de w. En este caso nos tenemos que ver a lo último que escribimos acá y podemos concluir que el diferencial de w va a ser igual a la parcial con respecto a x de x, y, z por dx más la parcial con respecto a y de x, y, z por dy más la parcial con respecto a z de x, y, z por el diferencial de z. Entonces el diferencial de w sería la parcial con respecto a x. Es fácil, esta sería 3x cuadrado menos 2x. Ya la cuarta desaparece por ser constante. En este caso la copiamos. Eso por el diferencial de x más la parcial con respecto de y. Esta sería 0. Esta sería, entre paréntesis, entonces, menos 4x cuadrado por y al cubo más 4z cubo por el diferencial de y más, para la z sí es fácil porque estos son 0, me quería simplemente 3 por 4, 12y z cuadrado por el diferencial de z. Como puede observar, la solución de un problema de ese tipo es bastante sencilla. Una función f dada por z igual a f de x, y es diferenciable en el punto x0 y y0 si delta z se puede expresar de la forma dos puntos delta z igual
a f de x por delta x más f de y por delta y más, el símbolo es épsilon, su índice 1 por delta x más epsilon 2 por un delta y, donde epsilon 1 y epsilon 2 tienden a cero cuando delta x y delta y tienden a cero cero. Ambos tienden a cero. La función es diferenciable en una región R mayúscula, si es diferenciable en todo punto de R. Todo punto de la región. Veamos un ejemplo. Solo perdón, Eric. Sí, dígame. Eh, Fíjese que ahorita vi que me escribió mi compañero y pues pregunta si puede entrar todavía. Sí, 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 puede entrar y te lo doy acceso ahí. Gracias por avisarme. Gracias, hoy, mi amable. Sí, no, no tenga pena a usted, muchas gracias. Buenas tardes, Edwin. Y espero que nos escuche, Edwin. Buenas tardes. Buenas tardes, ya, gracias, muy amable. No tenga pena. Solo mañana o el próximo día a la hora en punto, ¿verdad? Por favor. Hoy tenía problemas, probablemente no sabía el código y no sé qué cosas más. Ok, Sí, disculpe, dije muy amable. ok, entémosle pues. Siempre recuerde que quedan las copias y el video, así que es solo de seguir ahorita la secuencia y después tal vez ponerse al día lo que le hace falta del día de hoy. El ejemplo dice mostrar que la función dada por f de xy igual a x cuadrado menos 3y cubo es diferenciable en el plano cartesiano R2. Esa es la región. Solución. CZ igual a fxy. El incremento de z en un punto arbitrario digamos xy, del plano R2
es dos puntos. Como ya lo habíamos visto, delta z va a ser igual a f de x más delta x, coma, y más delta y, menos f de x, y. Pero ¿quién es f de x más delta x y y más delta y? Pues tendríamos que venir a sustituir aquí la x como x más delta x y más delta y. Por lo tanto, nos queda que delta z va a ser igual a, entre paréntesis, x más delta x elevado al cuadrado menos 3 veces y más delta y elevado al cubo menos f de x y. Bueno, f de x y sabemos que es, entre paréntesis, x cuadrado menos 3y cubo. Entonces desarrollamos tanto el binomio al cuadrado como el binomio al cubo. Nos va a quedar que delta z es igual a x cuadrado más 2 veces x por delta x más delta x al cubo menos 3 y el y más y delta y al cubo sería y al cubo más 3 veces y cuadrado por delta y más 3 veces y por delta y cuadrado más delta y al cubo. Le restamos x cuadrado y le sumamos 3y cubo. Eso quiere decir que delta z, este x cuadrado lo voy a eliminar de una vez, porque uno está sumando y el otro está restando. Va a quedar 2x por delta x más delta x al cubo menos 3y cubo, menos por más es menos, 3 por 3 es 9, y cuadrado por delta y, menos 3 por 3, 9, por delta y al cuadrado, menos 3 delta y al cubo, más 3y cubo. Pero aquí vamos a hacer lo mismo, lo vamos a eliminar. Entonces nosotros sabemos que lo que está aquí con 2x, esto va a representar a f de x, o sea, la parcial con respecto de x, porque es el único que tiene multiplicado por delta x. En forma similar, este menos y cuadrado sería f de y. Por lo tanto, en esa expresión de arriba tendríamos que delta z es igual a f de x por delta x más f de y por delta y. Estoy refiriéndome a este. Me brinqué este delta x cubo que lo vamos a poner en otro lugar. Entonces tendríamos, por ejemplo, estoy buscando cómo ordenarlo ahorita, lo que estoy tratando de hacer en mi mente. Tal vez si sacáramos factor aquí
delta y, pero este es delta x cubo. Eso es lo que yo creo que no es delta X cubo, sino delta X al cuadrado. Voy a revisar eso, estaba viendo porque no me cuadra lo que no los puedo factorizar. Solo voy a revisar aquí arriba. Aquí esto estaría, este aquí no es delta x cubo, aquí sería delta x al cuadrado, ¿correcto? Ok, corrigiendo eso entonces, aquí esto no iría acá. Este sería, como usted decía también, delta x cuadrado. Entonces nos quedaría que delta z sí está bien, sería la parcial con respecto a x de delta x más la parcial con respecto de y por delta y, que va a ser negativo, pero eso no importaría. Y esta delta x al cuadrado lo voy a poner como delta x por delta x, porque eso es. Y este delta y cuadrado lo voy a poner como menos 9y delta y por delta y. Y el último me voy a ponerlo como menos 3 veces delta y por delta y por delta y, que eso es poner las potencias de cada uno. Entonces aquí podemos decir que este es epsilon 1, vista que epsilon 1 es el que está multiplicando por delta x, está acá. Y todo lo que esté multiplicando por delta y va a ser epsilon 2, que básicamente sería de aquí para el final. Y observamos que si delta x tiende a 0, epsilon 1 tiende a 0. Y si delta y tiende a 0, entonces epsilon 2 también tiende a 0. Por lo tanto, f es diferenciable. F es diferenciable en todo R2. Veamos este teorema que dice, si f es una función de x y y, perdón, para la que f de x, la parcial con respecto de x, y la parcial con respecto de y son continuas.
en una región abierta. R. Entonces, F es diferenciable en la región R. Veamos el siguiente ejemplo. Dada la función f de x, y igual a 2x más 3y cuadrado. Entonces, observamos que f de x es igual a 2 y que f de y es igual a 6y. Ambas son continuas en R2. Por lo tanto, f es diferenciable y continua en R2. También hay un teorema que dice que cuando yo tengo una función que es polinomial, siempre es una función continua y diferenciable en R2. Siempre. Pero lo mejor es encontrar sus derivadas parciales para estar completamente seguros. Ahora vamos a ver algo que qué sucede, por ejemplo, para delta x y delta y muy pequeños. Si ellos son muy pequeños, entonces delta z se dice que es aproximadamente igual al diferencial de z. Eso quiere decir que el diferencial de z va a ser a f de x, la derivada parcial, por delta x, más f de y por delta y. Con esa idea podemos analizar este ejemplo que viene. Y este ejemplo ya es un ejemplo práctico. Y cuando digo práctico me refiero que es fácil de enfrentarse en él en la realidad. Dice, el error producido al medir cada una de las dimensiones de un cilindro es ya sea más o menos un milímetro, 0,1 milímetro, coma, las dimensiones del cilindro
Las dimensiones del cilindro son dos puntos, R igual a 40 centímetros y tiene una altura de 60 centímetros. Utilizar dB, diferencial de B, que representa el diferencial de volumen. Para estimar el error propagado. Y el error relativo. En el volumen calculado del cilindro. Veamos la solución. Nosotros sabemos que el volumen de un cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por su altura. Eso quiere decir que nosotros tenemos el volumen como una función de dos variables, R y H, dado por esa expresión. Por lo tanto, el volumen real sería igual a pi por el radio, que es 40, y eso multiplicado por 60. Eso nos daría aproximadamente, a mí me dio 301.592.89 centímetros cúbicos. Pero aquí no es un problema de calcular volúmenes, sino que queremos es calcular los errores. Entonces, debemos de estar conscientes que el diferencial de volumen sería al volumen con respecto de X, a la derivada parcial con respecto de, perdón, de, ya no sería X, sino sería de R por dr más la derivada parcial de la función volumen con respecto a H por dH. Entonces el diferencial de volumen va a ser cuál es la parcial del volumen con respecto a R. Derivamos aquí 2pi RH. Y eso va a quedar multiplicado por dr más la derivada parcial con respecto a H, que se convertiría en 1, y por lo tanto me quedaría pi por R cuadrado por dH. De los datos sabemos que tanto dr como dH tienen un valor de ya sea más o menos 0.1 milímetro.
Para nosotros, como estamos trabajando en centímetros, sería mejor y más prudente ponerlo en centímetros. Por lo tanto, debería ser 0.01 centímetro. Sustituyendo nuestros valores, tenemos que el diferencial de volumen va a ser igual a 2 por pi, R que dijimos que era 40, por H que vale 60, por DR que vale 0.01, más pi por R que vale 40 al cuadrado, por DH que también vale 0.01. Este valor diferencial de volumen también lo puse aproximado. El aproximado viene por el pi. Como pi no es un valor fraccionario, sino irracional, entonces siempre hay que aproximarlo. Entonces el diferencial de volumen a mí me dio 201.062 centímetros cúbicos. Eso fue lo que falló el volumen para nosotros en total. Entonces podemos empezar a contestar el error propagado, perdón, el error propagado es ese valor. Ahora, el error relativo no es más que el cociente en nuestro problema de delta B sobre B. Pero como empezamos hace un ratito, dijimos que delta B se puede aproximar a dB sobre B. Por lo tanto, esto nos va a quedar los 201.062, se representa dB, que está indicado, dividido entre el volumen real, que se los había dictado, que era 301.592.89. Por lo tanto, dB sobre B, siempre hay que poner, yo le pondría siempre el valor aproximado, y eso me da a mí 0.00066. Ese es el error relativo. Y por último, el porcentaje de error relativo se calcula delta B sobre B, o sea, el error relativo, multiplicado por el 100%. Entonces esto nos va a dar, si multiplicamos esto por 100, corremos el punto dos cifras, por lo tanto nos va a quedar 0.66%. Aquí terminamos el primer tema de la clase de hoy. Estamos en buena hora porque apenas van a ser las 7 y el primer periodo terminará a las 7:20. Quiere decir que probablemente salgamos más temprano, pero seguiremos en el mismo ritmo. Si hay alguna pregunta, por favor háganla. Claro, yo no pretendo que se les quede todo esto ahorita, sino que lo que necesito es que usted lo vaya a revisar a su casa, tómese su tiempo. Y para empezar, si tiene dudas, pues sería prudente tal vez volver a ver el video y ver los apuntes. Si todavía persisten las dudas, pues ya sabe que me puede escribir por WhatsApp. Yo con mucho gusto lo atenderé. Y vamos a pasar al siguiente tema.
que se llama, que es el primero, es el tema que está ubicado en el libro como el 13.5 y el título del mismo es Regla de la cadena. Y vamos a entrar en materia directa. Sea W una función de XY. Normalmente ponemos Z, pero ahí van a ver por qué tuve que poner W. Donde esa nueva función f es diferenciable. F es diferenciable en X y Y. Si X fuera una función con respecto a la variable t y h fuera otra función, perdón, y e fuera otra función, digamos h de t, ambas son derivables en t, entonces el diferencial de w con respecto de t sería igual a la parcial de w con respecto de x por dx en dt. Para que se le quede se le vaya quedando la forma, porque esto solo es una parte de ella. Aquí uno puede cancelar el de x con respecto a la parcial de x y le quedaría w en dt como lo tiene acá. Pero ni modo, no solo tiene una variable, son dos, por lo tanto tenemos que agregar más la parcial de w, pero ahora con respecto de y por lo tanto tenemos que multiplicarla por dy en dt. Recuerde la otra nomenclatura que usamos normalmente, porque aquí lo importante es tener una nomenclatura que nos ayude a que se nos quede. La parcial de w con respecto de x lo podemos poner como w de x y siempre de x en dt. Y el otro pues también w, pero de y, o sea, la derivada parcial con respecto a y por dy en dt. Conforme vayamos agarrando habilidad, pues esto se va a volver muy fácil. Y de hecho no está de más poner un ejemplo. Supongamos que nuestra función w estuviera dada por x cuarta por y al cubo menos 3x cuadrado por el seno de 3y. X de t es igual al seno de t y nos dan la información de que para t igual a 0, vale el seno de 0 y eso pues es igual a 0. Y que y de t es igual a e a la t. Y también nos dicen que para t igual a 0, y de 0 sería igual a e a la 0 y eso sería igual a 1. A veces en el libro la información que le dan a uno es en la primera parte, nos dicen simplemente x de 0 es igual a 0 y en la segunda parte y de 0 es igual a 1. Lo que nos piden en este ejemplo es primero hallar
la derivada de W con respecto a T. Y en la segunda parte nos piden hallar dW con respecto a T, pero para el caso específico que T vale 0. Entremos entonces a la solución. Nosotros sabemos lo que acabamos de aprender. Para resolver la primera parte, tenemos que proponer una fórmula de dW en dt. Y según lo que vimos hace un instante, que está aquí, todavía se mira todo, tendríamos W de X, o sea, la derivada parcial con respecto a X de W por dx en dt. Después calculamos las cosas más W de Y por la derivada de Y en dt. Entonces ahora pasamos al proceso de averiguar. W de X, derivamos X a la cuarta, por lo tanto me queda 4X cubo por Y al cubo menos 6X por el seno de 3Y. Eso es W de X multiplicado por dx en dt. Pero ¿quién es dx en dt? Tenemos que derivar aquí. La derivada del seno es el coseno de t. Le cambié de color solo para que sea más ilustrativo. Luego tendríamos más, lo que tengo que poner abajo, y W de Y. Con respecto a Y, este bajaría 3 veces X a la cuarta por Y cuadrado. Y aquí solo tengo que tener cuidado la derivada del seno de 3Y. Vamos a poner de esta forma. Menos 3X cuadrado por la derivada del seno, que sería el coseno de 3Y. Y ahora derivamos el 3Y, que sería 3. Pero eso dice que está multiplicado por la derivada de Y con respecto de t. Pero la derivada de Y con respecto de t, la particular que la derivada de Y a la t sigue siendo Y a la t. Y la vamos a poner ahí multiplicado por Y a la t. Ahora voy a arreglar un poco esto. No es mucho lo que tengo que hacer. dw en dt va a ser igual a 4x cubo por y cubo menos 6x por el seno de 3y por el coseno de t. Y aquí bueno, el paréntesis debería haber sido de aquí hasta acá, porque eso queda multiplicado por y a la t. Entonces más 3x a la cuarta por y cuadrado menos 3 por 3 serían 9x cuadrado por el coseno de 3y y todo eso multiplicado por e a la t. Y ahora ese sería el inciso 1, pero para el inciso 2 lo que nos piden es la derivada de w con respecto de t y eso va a ser igual a. Entonces vamos a ir sustituyendo. Ya tenemos los valores de x, está acá, x vale 0 y y vale 1. Por lo tanto nos va a quedar en forma de espacio. 4 por 0 al cubo por 1 al cubo menos 6 por 0 por el seno de 3 veces 1. Eso multiplicado por el coseno de t, pero t vale 0 y el coseno de t es igual a 1. Más paréntesis 3, 0 a la cuarta por y al cuadrado menos 9 por 0 al cuadrado por el coseno de 1. No, perdón, de 3. O 3 por 1. Y eso, todo eso multiplicado por e a la 0.
Y nos damos cuenta que todo se hace cero, este se hace cero, este se hace cero y este se hace cero. Por lo tanto, la derivada de W en dt para t igual a cero va a ser igual a cero. Ahora lo que vamos a ver es un problema de aplicación de las derivadas. Y el ejemplo o el problema que traigo yo para mostrar dice lo siguiente. Vamos a rotular ejemplo. Dice dos objetos recorren trayectorias elípticas dadas por las ecuaciones paramétricas dice que x1, eso se refiere a la primera trayectoria, el subíndice 1, es igual a 4 veces el coseno de t, y que la y para esa misma trayectoria vale 2 veces el seno de t. Ahí se le vamos a poner primer objeto. Luego tenemos que x2 va a ser el segundo objeto, es igual a 2 veces el seno de 2t, y y2 es igual a 3 veces el coseno de 2t. Rotulamos como segundo objeto. Dice la pregunta, ¿a qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos? Cuando t vale pi. Aquí no se le ocurre convertir t igual a 180 grados, porque estamos hablando de distancias o velocidades. Por lo tanto, t es igual a pi, es el valor 3.14. Veamos cómo plantearíamos la solución. En el libro, pues de buena onda, nos ponen que los objetos tienen trayectorias elípticas. A pesar de que no lo dicen, no nos dicen quiénes son las trayectorias, pero nosotros sí recordamos algo de nuestros temas ya vistos en clase. Entonces vamos a analizar primero el primer objeto. El primer objeto sabemos que x1 era igual a 4 coseno de t. Eso era la x, y la y1 era 2 seno de t. Para pasar estas ecuaciones paramétricas a rectangulares, sabemos que una forma sencilla sería despejar
como lo estoy haciendo en este momento. Y ahora podemos elevar al cuadrado. Ese proceso ya lo hicimos varias veces. Y ahora las podemos sumar. O sea, aquí x1 al cuadrado sobre 16, le sumamos el lado izquierdo, que es y1 al cuadrado partido 4, y eso va a ser el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. Es la única manera de eliminar ahí los senos y cosenos. Por lo tanto, nos va a quedar que x1 al cuadrado sobre 16 más y1 al cuadrado sobre 4 es igual a 1. Y en efecto, esta es una elipse horizontal. El valor de a igual a 4, b igual a 2 y c, que sería la raíz de 12, que es 16 menos 4. También debemos darnos cuenta que el centro está en 0, 0 y que el punto inicial, esto es muy importante, o sea, donde comienza el recorrido, se llama punto inicial o punto de inicio del recorrido. Y no hay vuelta de hoja, que t va a ser el tiempo. Entonces, para poder medir, empezamos con t. Evaluamos para t igual a 0. Por lo tanto, nos va a quedar que la trayectoria del primer objeto va a ser igual. Dice que x1 era 4 coseno de t, pero si t vale 0, entonces x1 vale 4. De igual manera, calculamos y1 es igual a 2 veces el seno de t, pero como t vale 0, el seno de 0 es 0 y 2 por 0 el resultado es 0. Por lo tanto, el punto inicial está en 4,0. Ahí vamos a ver después una grafiquita que nos va a ayudar a entender lo que estamos haciendo. Pero mientras, analicemos el segundo objeto. Con el segundo objeto sabemos que la x2 es 2 veces el seno de 2t y que la y2 es igual a 3 veces el coseno de 2t. Si hacemos lo mismo procedimiento que hicimos allá, despejando la x y dejando solo el seno y luego elevando al cuadrado, seguro que llegaríamos a que x2 al cuadrado partido 4 es igual al seno cuadrado de 2t. Y de forma similar, y2 al cuadrado sobre 9 sería igual al coseno cuadrado de 2t. Y si ahora sumamos ambas, nos quedaría que x2 al cuadrado partido 4 más y2 al cuadrado partido 9 sería igual al seno cuadrado de 2t más el coseno cuadrado de 2t. Como los ángulos son iguales, 2t y 2t, sigue cumpliendo la identidad básica. Por lo tanto, x2 al cuadrado partido 4 más y2 al cuadrado partido 9 va a ser igual a 1. Y aquí nos damos cuenta que definitivamente esto también es una elipse, solo que esta elipse es vertical. También tiene el centro en 0, 0. Y A es igual a 3, B es igual a 2, por lo tanto C es igual a la raíz de 5.
También podemos encontrar el punto inicial o punto de partida del segundo objeto. Y lo hacemos para x2 con t igual a 0. Nos vamos a las formulitas que tenemos arriba. Aquí estamos. Entonces sería seno de 2 veces 0. Esto se convierte en 0 y multiplicado por 2 sigue siendo 0. X2 sería igual a 0. Y Y2 para t igual a 0 sería, yo subo para estar seguro, 3 veces el coseno de 2 por 0, que sería 0. Coseno de 0 es 1, por 3 será 3. 3. Con eso podemos hacer un esquema del dibujo de las dos trayectorias. Teniendo aquí el eje X y aquí el eje Y. Entonces, primero vamos a localizar la elipse con morado, que es la de el primer objeto, que era una elipse horizontal con 4 para A y 2 para la B. Aquí está bastante. Localizamos aquí 4, 4 acá. Con eso ya tenemos los dos vértices y 2 acá. Vamos a ponerle un poquito más fuerte. Entonces, el movimiento, esta es la elipse y vamos a ver cómo es el movimiento. Decía que el punto inicial, bueno, aquí me hizo falta con terminar. El punto inicial es para la X0 y para la Y3. Entonces, en la primera, el punto inicial era 4,0. Aquí está el punto inicial. Eso quiere decir que si esta es la trayectoria, puede ser que agarre para arriba, puede ser que agarre para abajo. Ahí vamos a ver cómo discernimos eso. Y la otra elipse era una vertical con A igual a 3. Creo que eso está mal, no quiero ver así. No, aquí tengo duda. Ayúdenme. La A siempre, no, sí, la A tiene que ser la mayor. A igual a 3. Ok. Pero como es vertical, sería 3 unidades hacia acá y 3 para acá, 2 para acá y 2 para acá. Vamos a dibujar con azul. Ahí está bastante bien. Recuérdense que el anaranjado es objeto 1 y el azul es el objeto 2. Y el punto inicial de este dice que estaba en 0 para la X y 3 para la Y. O sea que está acá, que es su punto inicial del recorrido 2 o la trayectoria 2 o del objeto 2. Veamos que en el objeto 1, ¿en qué trayectoria va a agarrar? ¿Para acá arriba o para aquí abajo? Como nosotros ya sabemos dónde empezó, le podemos dar de valor t igual a
digamos, a pi medios, tal vez mucho, tal vez pi cuartos. Con t igual a pi cuartos, tendríamos que la primera, la x sería coseno de pi cuartos, que sería raíz de 2 sobre 2. Y la y también, solo que sería 2 veces la raíz de 2 sobre 2. Lo más importante es que tanto la x como la y serían positivas. Por lo tanto, casi seguro que la trayectoria va en este sentido. ¿Ok? Mientras que el objeto 2, para t igual a pi cuartos, aquí tendríamos el seno de pi medios, pero el seno de pi medios sería 1. Y aquí tendríamos el coseno de pi medios que sería 0, estaría entonces en 1, 0. Entonces, no me quedó ese 1. Ah, pero es que ese 1 creo que está multiplicado por 2, sí, cierto. Entonces sería 2,0. Y se ve que ese punto es el que está acá. Para t igual a pi medios, por lo tanto la trayectoria debiera de venir acá. Si alguna pregunta, por favor la hace. Esto ya lo habíamos visto, solo es de saber calcular y no confundirse más que saber los valores. Cuando yo lo haga en GeoGebra vamos a confirmar si así son las trayectorias. Voy a quitar esta palabra de objeto de su lugar acá. Vamos a poner como por acá. Para que me quede un poco de espacio la explicación que voy a dar ahorita. Entonces, ahí ya tenemos el problema planteado. Ahí ya vimos las dos trayectorias. Estamos viendo cómo se mueven. Pero a mí no me preguntan eso, sino que a mí lo que me preguntan es a qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos cuando t es igual a pi. Entonces, supongamos que este objeto, el primero, digamos que va por acá. Y supongamos que el segundo, estamos suponiendo que el segundo va, digamos que por acá. Entonces, la distancia entre ellos, que le vamos a llamar S, es el segmento de recta entre esos dos puntos. Y si tenemos S, hay que calcular entonces, calcular S, y luego calcularíamos la derivada de S con respecto a t, y esto nos va a dar la velocidad. Ahí básicamente ya está planteado el problema. Ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, primero calculemos S. S no es más que la distancia entre dos puntos. Entonces podemos poner que es la raíz cuadrada del el x de la segunda trayectoria menos el x de la primera trayectoria al cuadrado, más y2 menos y1 también al cuadrado en raíz cuadrada. Esa es la distancia entre dos puntos en un plano. Y luego calcularíamos ds en dt. Ds en dt sería la parcial de s con respecto a x1 por la derivada de x1 con respecto a t, más la parcial de s con respecto a x2 por la derivada de x2 con respecto a t, más la parcial de s con respecto a y1 por la derivada de y1 con respecto de t, más
El último término, la parcial de S con respecto a Y2, pero por la derivada de Y2 en dt. Ahí tendríamos que tener en cuenta que de x1, tener todas las derivadas, por ejemplo, de x1 en dt sería igual a menos 4 veces el seno de t. Solo tiene que ir a ver cuánto vale x1. También de x2 en dt va a dar 2 veces el coseno de 2t y eso multiplicado por 2. Eso le va a dar en total 4 veces el coseno de 2t. Y lo mismo habría que hacer con dy. Solo va a quitar el azul un poquito menos fuerte. La derivada de y1 con respecto de t sería 2 veces el coseno de t. Y la derivada de y2 con respecto de t sería igual a 3 por menos, que era la coseno del seno de 2t, y eso multiplicado por la derivada del ángulo. Por lo tanto, eso me va a quedar menos 6 seno de 2t. Pero ahora necesitamos, por ejemplo, la parcial de S con respecto a x1. Necesitamos todas, pues, pero para empezar, empecemos con alguna. Yo aquí recomiendo siempre a mis alumnos que no trabajen esta ecuación con radicales, sino que trabajen una alterna. Por lo tanto, S cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Para quitar los radicales. ¿Por qué? Porque entonces, si yo quiero encontrar la parcial de S con respecto, digamos, a x1, ¿a qué es igual? Entonces, lo que yo hago es que digo, bueno, derivo acá, pero voy a derivar con respecto de x1. Por lo tanto, digo 2 veces S por la parcial de S con respecto a x1. Eso va a ser igual a 2 veces x2 menos x1. Eso me queda un poco feo esos números. x2 menos x1, pero elevado al cuadrado, por la derivada de lo que está dentro. Pero la derivada de x2 es 0. La derivada de x1 es 1. O sea que el resultado final me queda menos 2x2 menos x. Perdón, que estoy haciendo algo indebido. O sea, aquí me quería que la parcial de S con respecto a x1, el 2s pasaría a dividir. Entonces esto me va a quedar que es igual al menos del menos 1, 2 por x2 menos x1 elevado al cuadrado, pero dividido dentro de 2 veces s. Ahí cancelaría los 12 y me quedaría que la parcial de s con respecto a x1 es igual a menos x2 menos x1 al cuadrado dividido dentro de s. Yo no voy a terminar el problema porque es cuestión de que usted termine de practicar, pero ya le di las claves. ¿Cuáles son las claves? Repitamos. Primero, no derive acá. Perdón, no derive acá porque tiene radicales. Entonces aquí le va a quedar un medio de todo esto, le va a dar menos un medio, multiplique. Se vuelve muy complejo. Entonces lo más fácil es usar esta igualdad. Estos de x1 en dt no tiene por qué haber problema, ya se los hice yo, solo tienen que confirmarlos.
Por ejemplo, la derivada de x1 con respecto a t deriva aquí. Es 4 y la derivada del coseno es menos, por lo tanto me queda menos 4 seno de t y así sucesivamente. Y entonces lo que a usted le toca ahora es calcular todos los demás valores. Ahí está el de de x1 en dt, que sería este que se los acabo de calcular, pero a usted le quedan todos estos de aquí, los que están con morados, porque los negros ya los hice yo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a simular ese movimiento, pero en GeoGebra. Esa es una de las grandes particularidades que tiene GeoGebra. Y vamos a comenzar con definir un deslizador que nos lleve la cuenta del ángulo T. En este caso le vamos a poner que va a ir desde 0. Él le puso A, pero le puedo cambiar, pero le voy a dejar A. No le hace problema, creo yo. Bueno, si no le cambio. Ves que a veces los Uber no me deja cambiarlo ahí. No sé si lo borro, a ver si no, no lo echo a perder. Y aquí vamos a empezar desde 0, que es el valor mínimo. Y el valor máximo vamos a poner 2pi. Y el incremento, vamos a ponerle que vaya de... Primero le voy a poner 0.5 a ver qué tal me va. El qué tal me va es qué tanto se visualiza todo lo que queremos ver. Ahí está. Ya que tenemos el deslizador, ahora ponemos nuestras ecuaciones. Nuestras ecuaciones eran, la ecuación 1 era x cuadrado, wow, x cuadrado dividido entre 16 más y cuadrado dividido entre 4. Y eso era igual a 1. Ahí está ya la elipse. Vamos a poner color rojo. No me recuerdo qué color le di allá, pero no importa. Lo importante es que se vean las dos ecuaciones diferentes. Y la otra era x cuadrado partido 9 más y cuadrado partido 4. Y eso era igual a 1. Ah, yo puse qué, puse porque qué mal. Más, lástima. Y al cuadrado dividido 9. Y eso era igual. No, x cuadrado dividido 4 era el primero. Más y cuadrado dividido 9, ese sí está bien. Y eso era igual a 1. Ahí están las dos. Esa la vamos a hacer con color verde. Ahí están las dos. Ahora vamos a escoger un punto A en la elipse roja. Vamos a poner como A mayúscula, porque si no, no lo reconoce como punto. A igual. Y sus coordenadas se las vamos a poner
en términos del parámetro que esté. Entonces vamos a poner entre paréntesis 4 coseno de t para la x, coma, y 2 veces el seno de t. Ese es el punto A, que ya lo marcó ahí en la figura, aquí está el punto A. Y ahora vamos a definir un punto B para la verde. Definámoslo entonces. B va a ser igual, entre paréntesis, y el B debiera de ser 2 veces el seno de 2t. Y le vamos a meter el 2, y ahí mismo le vamos a meter la t. De 2t ponemos la coma para separar la x de la y. Y la otra es 3 por el coseno también de 2t. Y ahí está el punto B. Esto es solamente para diferenciar cómo va el movimiento. Vea que si yo ahora en el deslizador lo regreso a cero, debiera estar en el punto inicial de cada movimiento. Como puede ver, está exactamente en 4,0 y en 0,3. Conforme nos vamos a ir moviendo, se va a ir cambiando. Vea cómo va el B y cómo va el A, como habíamos predicho. El B va para abajo y el A va para arriba, y sucesivamente. Pero nosotros lo que queremos ver es cuál es la distancia entre esos dos puntos. Eso lo podemos definir como un segmento. En el segundo icono definimos segmento y él nos pide 2 puntos. Entonces vamos a definir el A y el B. La máquina le llamó el segmento F. Pero aquí queda bonito porque aquí vamos a ir viendo cómo va cambiando esa distancia. Mire cómo se va haciendo grande, pequeña, de todos los tamaños, ¿no? A mí siempre estas presentaciones me salen muy bonitas en la computadora porque aquí puedo cambiar. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer aquí en esta tablet. Vamos a pedir que lo haga. Lo que podríamos cambiar es el deslizador a valores más pequeños. Yo recuerdo que le habíamos puesto punto 5, pero te puede poner punto 1 o punto 2. Claro, el GeoGebra no nos va a dar la derivada, esa la tiene que calcular usted. Pero la razón de cambio se ve fácilmente acá, que a veces el segmento es grande, a veces más pequeño, o sea, más corto, más grande, etcétera. Eso quiere decir que va a tener diferentes, ¿cómo se dice? Valores. ¿Alguna pregunta? Esto se lo dejo siempre en Moodle para que usted lo visualice si no le dio tiempo a hacerlo ahorita. Sigamos con nuestra teoría del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a pegar de todas maneras. O sea, dejaron que sea una fotografía, pero Moodle le va a encontrar toda la hoja electrónica, como siempre lo hemos estado haciendo. Ok, ahí le va a quedar el dibujo, o sea, la fotografía. Pero usted lo puede mover en la hoja que le pondré luego más tarde. Entonces, nuestra continuación de teoría es la siguiente. Dice CAW
o W, como dicen ustedes, una función de XY, donde f es diferenciable en X y Y. Si, por ejemplo, X es ahora una función de dos variables, digamos S y T, y la función Y también es otra función, pero en las mismas variables, S y T, son tales que las derivadas parciales de primer orden en este caso la parcial de X con respecto de S, la parcial de X con respecto de T, la parcial de Y con respecto de S y la parcial de Y con respecto de T existen. Entonces, la parcial de W con respecto de S y la parcial de W con respecto de T también existen y están dadas por dos puntos. La parcial de W con respecto de S sería igual a la parcial de W con respecto de X por la parcial de X con respecto de S, más la parcial de W con respecto de Y por la parcial de Y con respecto de S. Aquí sí, aplicándose la regla de la cadena, aquí eliminaríamos la parcial y la parcial, me quedaría la parcial de W con respecto de S, que es lo que estoy encontrando. Y lo mismo podría ser para la parcial de W, pero con respecto de T. Esto va a ser la parcial de W con respecto de X por la parcial de X con respecto de T, más la parcial de W con respecto de Y por la parcial de Y con respecto de T. Con esto estamos preparados para hacer lo siguiente. Queremos encontrar una derivación o diferenciación parcial, pero implícita. Si f mayúscula es una función de dos variables x, y ellas son iguales a 0, donde y es igual a f de x. Por lo tanto, w va a ser igual a una función de x, y eso pues de modo va a ser igual a f de x por f de x, sustituyendo y por f de x. Entonces, el diferencial
W va a ser igual a la parcial de f con respecto de x por dx, más la derivada parcial de y con respecto de y. Esto lo vamos a rotular como ecuación 1. Pero nosotros sabemos que la derivada de w con respecto de x es igual a 0. Eso quiere decir que si dividimos esta expresión 1, si dividimos la ecuación 1 por dx, tendríamos que el diferencial de w con respecto de x va a ser igual a f de x por dx más f de y por dy, y todo dividido dentro de dx. Dividiendo término a término, tendríamos entonces que el diferencial de w con respecto de x sería igual a f de x más f de y aquí podemos juntar el de y con respecto de x, ya que sabemos que es la derivada. Si restamos y hacemos dw en dx igual a 0, como lo dijimos ahí arriba, entonces nos quedaría menos f de x es igual a f de y por dy en dx. Si aplicamos la conmutatividad de la igualdad, nos quedaría entonces, o podemos escribirlo como que f de y por d en dy en dx sería igual a menos f de x. Ahora puedo dividir dentro de f de y, por lo tanto dy en dx va a ser igual a menos f de x sobre f de y. Esa es una interesante fórmula que nos dice que la derivada de y con respecto de x es la parcial de f con respecto de x dividida entre la parcial de f con respecto de y. Siempre que no se debe olvidar que f de x sea igual a 0. Se lo voy a agregar acá. Siempre que f de x es igual a 0. Si no es igual a 0, ya no podemos hablar de lo mismo. Veamos entonces un ejemplo de esto. Supongamos que f de x fuera igual a y a la cuarta menos 2y cubo más 5y menos x a la 5 más 3x a la cuarta menos 4. Y eso es igual a 0. Hay una triple igualdad y nos piden hallar la derivada de y con respecto de x. Que nosotros sabemos, solución, sabemos que si f de xy es igual a 0, entonces la derivada de y con respecto de x era igual a menos f de x sobre f de y. Por lo tanto, la derivada de y con respecto de x va a ser igual a menos, y será un cociente. En la parte de arriba pondremos la derivada de con respecto de x, este 0, este 0, este 0. Me quedaría menos 5x cubo más 12x cubo. Aquí sería menos 5x cuarta más 12x cubo y el 4 desaparece.
Mientras que la derivada con respecto de y tendríamos 4y al cubo menos 6y cuadrado más 5 y todo lo demás es cero. Esa es nuestra respuesta. Con eso terminamos el tema de hoy. El segundo tema, más bien dicho, pero estaba programado para hoy con fecha 13 del 4 del 26. Terminamos en un buen tiempo, no son de las 8 todavía. Según mi reloj me faltan 7 minutos. Aquí voy a dejar de grabar. Y ahora pues no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer todavía. Tal vez lo que sí se debería prepararse, Juan, es para el jueves. No sé si va a ser virtual o cómo se llama. A mí no me dan información realmente. A mí solo todos los días me ponen un mensaje. Entonces, si yo no le pongo nada, quiere decir que seguimos como estamos, ¿verdad? Casi como lo hizo usted hoy. Entonces, mañana, si no me dicen nada, si me mandan mensaje que tengo que marcar la asistencia, entonces voy a ver si le puedo avisar yo a usted. Pero me imagino que ustedes deben de avisar también por otros lados, ¿no? ¿Está bien, Lick? Sí, bueno, en nuestro caso la verdad es que no. Esta vez no nos avisaron. No. ¿Y qué hicieron? Ajá, no, no. Pues Pero usted tuvo otra como yo clase supuse que antes. todavía está cerrado, sí, Oh, al final, pero fue justamente antes, Cala, a las 5 avisaron que nos íbamos a conectar. Ajá. la grande. Bueno, yo también no les avisé porque creí que les habían avisado por otro lado, pero si no es así, voy a ver yo cómo le hago mañana. Ahí le mando ¿cómo se dice? Le pongo un mensaje ahí en cómo se llama en Moodle. Solo esté pendiente de eso, porfa. Y le pongo, hoy sí hay clase virtual o hoy no hay clase virtual. ¿Verdad? Dependiendo de la hora que ellos me Está bien, avisen a mí también. está bien, Pero Lick. Muchas gracias, hoy. va, ustedes también, sigamos así. Entonces yo decía que se prepare para el jueves, porque ya es hora que hagamos otro corto. Entonces, va a ser algo sencillo, no tiene que ser nada complicado. Lo único es que tal vez lo podemos hacer, o sea, si es presencial, lo hacemos en la clase. Bueno, lo hacemos también en la clase, si es virtual, no hay problema. Solo el compañero que está de oyente, él sí no va a poder entrar hasta que le dé ingreso, pero no se va a desesperar. Quédese ahí porque lo primero que voy a hacer con él es el examen corto, ¿ah? Perfecto, Inge. Si no hubiera, si fuera presencial, yo le aviso segurísimo. Juan, si quiere que quedemos así, si yo no le aviso nada es porque va a ser virtual. No sé cómo le convenga más, que le avise o que no le avise. Está bien así que si no avisa, yo ya sé que es virtual. Ok, siempre si alguien le dice por ahí de que ya las clases ya son presenciales, entonces mejor pregúnteme para que yo le pueda dar mi respuesta. Porque tengo la sospecha que es probable que en un momento dado se vuelva esto un relajo. Parece ser que algunas personas sí están llegando a la universidad, pero a mí no me dan información. Yo pido información y no me dan. Entonces, a mí solo me mandan ¿cómo se llama? Un mensaje WhatsApp donde tengo que marcar la asistencia. Yo automáticamente si tengo que marcar la asistencia vía internet, quiere decir que es virtual, va. No me dicen nada más. Entonces, si ellos me ponen un mensaje mañana temprano, yo le voy a retornar mejor un mensaje. Si quiere, tal vez hagamos eso. Mándeme por favor un mensaje suyo con su nombre, su carnet y el código del curso hoy. Y ya con eso ya tengo su información y yo le puedo contestar por ahí mañana. Está bien, ingeniero. Gracias, hoy. Gracias, ¿eh? Y a usted el compañero también, oye, el compañero que está ahí con nosotros ahorita, también por favor mándenme un mensaje y yo les contesto a los dos para que ustedes estén más seguros. Muy bien, Inge. Va, muchas gracias y les deseo una feliz noche. Feliz Gracias, noche. Inge. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.